La palabra esperanza la escriben ustedes también con la E, ¿cierto? Esperanza. Y la C es con C y esta, ¿cierto? Sí. Esperanza. Hola. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Hemos puesto en el centro la letra E, que nos habla de la esperanza, pero que también nos habla del Espíritu Santo. Y con la bondad de Dios y con el auxilio del mismo Espíritu, queremos descubrir a la esperanza como un don del Espíritu Santo. Aquí necesitamos un par de puntos de introducción. Primero, recordar que la esperanza es una virtud teologal. Y lo característico de las virtudes teologales es que no son el fruto de acciones humanas, esfuerzos humanos, hábitos humanos. Una vez que han sido recibidas las virtudes teologales, nosotros podemos poner nuestra humanidad al servicio de custodiar y ayudar a que crezcan esas virtudes. Así, por ejemplo, si recibimos el don maravilloso, el don por excelencia, que es el don de la caridad, con esa caridad podemos y debemos tener cuidado, cuidar, cultivar la caridad. En particular, la templanza que regula los actos propios del placer y de la afectividad tiene que ponerse al servicio de la castidad. La templanza es una virtud humana, es una de las 4 grandes virtudes humanas o virtudes cardinales. Estas son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Entonces, aunque la templanza es una virtud humana, vivir una vida con la templanza o con la temperancia también se le llama, es decir, una vida que gobierna esa parte afectiva y sexual, ayuda a preservar el don de la caridad, a conservarlo limpio y que pueda crecer. Pero las virtudes humanas no pueden por sí mismas producir a las virtudes teologales. No se puede a base de esfuerzo producir la virtud teologal. Uno sí puede disponerse, uno puede cuidar, uno puede propiciar el crecimiento de la virtud teologal. Entonces, las virtudes teologales son fundamentalmente dones, y por eso las virtudes teologales pertenecen al orden de la gracia, del regalo que Dios nos ha dado con la persona de su Hijo, con el sacrificio de la cruz y con el don del Espíritu Santo. Esas son las virtudes teologales, virtudes que provienen del regalo de regalos que es Cristo, el regalo de regalos que es el don del Espíritu Santo. Y por eso las virtudes teologales las recibimos de Dios y es Dios quien puede propiamente darles un crecimiento. Esto vale para la esperanza cristiana. La esperanza puramente humana, de la que hemos hablado varias veces, la esperanza humana
se apoya en cosas humanas y crece con razones humanas que ya las hemos comentado. Si tengo buenos negocios y cada vez estoy ganando mejor, pues eso me da esperanza hacia el futuro. Pero es una esperanza puramente humana. La esperanza cristiana, como decíamos en otra predicación, es la esperanza que pasa por el don de la cruz. Y cuando decimos que pasa por el don de la cruz, estamos diciendo que necesita de esa acción de la gracia. Bueno, esto hay que tenerlo pues muy claro, porque nos invita a pedir, a rogar el don de la esperanza. Creo que es algo que hacemos poco, es algo que nos hace falta hacer mucho más, pedir el don de la esperanza. Frente a las confusiones doctrinales, las tensiones intraeclesiales, frente a la pereza o mediocridad que experimentamos nosotros mismos y que vemos en la iglesia, frente a los ataques continuos, agresivos, asfixiantes del mundo, necesitamos pedir el don de la esperanza para no quedarnos únicamente con la esperanza humana. Humanamente, por ejemplo, una comunidad puede cultivar una cierta esperanza, digamos, si hay buen número de vocaciones, si hay estabilidad económica, si hay buena relación con la iglesia. Esas cosas, esos hechos son muy agradables, pero hay que tener cuidado, porque esos hechos, por ejemplo, que nos quieren bien en la iglesia, buenas relaciones con obispos y buenas relaciones con otras comunidades, o que tenemos buenas vocaciones, o que estamos creciendo económicamente, hay que tener cuidado. Eso es agradable, eso lo podemos mirar como una bendición, suele ser una bendición, pero eso es solamente esperanza mundana, porque puede haber otras situaciones en que no nos quieren mucho y sin embargo estamos haciendo las cosas bien. Para mí un ejemplo impresionante es el que encontramos en la vida de Santo Tomás de Aquino. Hoy se mira a Santo Tomás con respeto y con amor en toda la iglesia, pero eso no fue siempre así. Cuando terminó la vida de Santo Tomás, al final de su vida, había muchas sospechas en contra de los escritos de Tomás. Y el arzobispo mismo de París, que se llamaba Esteban Tempier, escribió una cantidad de tesis, muchas de las cuales en contra de Santo Tomás. Y eso es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque no siempre las buenas relaciones con la iglesia, que uno quiere tenerlas, pero no siempre se van a dar. Lo mismo con la cuestión económica. Tener una estabilidad económica es algo que todos deseamos, pero eso es ambiguo. Hay veces que la buena estabilidad económica empieza a producir vocaciones cada vez más egoístas, cada vez más exigentes, cada vez más caprichosas. Conozco el caso de un monasterio de monjas en Colombia. Yo conocí ese monasterio por primera vez hace 40 años, 1986, se van a cumplir 40 años, 39. Yo conocí ese monasterio. En ese momento estaban pasando por grandes dificultades económicas, tenían que terminar construcciones, tenían que pedir préstamos, dependían de muchos benefactores. Estas monjas estaban sufriendo. Me acuerdo que había partes del monasterio que no tenían agua, no tenían servicio de agua. La alimentación era muy precaria, estaban muy estrechas económicamente.
Muchos años después, 35 años después, volví al mismo monasterio. Habían terminado toda la construcción. Estaba todo muy en orden, muy bello. Les quedó hermoso su monasterio. Pero una de las monjas me decía: recuerdo con nostalgia cuando éramos más pobres, decía ella. ¿Por qué lo decía? ¿Porque le gustaba estar incómoda? No. Lo decía porque a medida que fue entrando más dinero, empezó a entrar más comodidad, más mediocridad, más capricho. Es decir, la esperanza humana es siempre ambigua. Puede que sí, puede que no. Ya que estamos en una casa de la familia franciscana y que nos ha acompañado esta imagen de San Francisco todo el tiempo, recordemos la actitud muy distante y muy escéptica, por no decir adversa, de Francisco con todo lo que tuviera que ver con estabilidad económica. Él miraba eso más como un peligro, y para mostrar su preferencia hablaba de las bodas con la dama pobreza. Entonces, uno puede tener esperanzas mundanas aunque sea religioso. Uno puede tener esperanzas puramente humanas aunque sea sacerdote. Y por eso tenemos que pedir el don de la esperanza teologal. De manera que si hay unos bienes económicos, el corazón, tanto individualmente como comunitariamente, se mantenga libre de eso. Porque apenas el corazón empiece a apegarse a bienes materiales, empieza también una cantidad de enfermedades espirituales en la comunidad. Lo mismo sucede con el deseo de agradar y de estar bien con la iglesia. Es algo muy agradable estar uno en buenos términos con la iglesia jerárquica. Pero no se nos olvide que en algunos momentos grandes santos tuvieron que levantar su voz, aunque sabían que lo que iban a decir resultaba terriblemente incómodo para otros. Y por eso recordamos grandes profetas y grandes reformadores dentro de la iglesia, muchos de los cuales no eran tan queridos, no eran queridos en su tiempo. Se les veía como extremistas, se les veía como fanáticos. Para eso necesitamos mucho discernimiento. No sea que el profetismo sea simplemente una rebeldía con hábito, pero tampoco sea que las buenas relaciones se conviertan en una diplomacia cómoda que nos permite estar a gusto. Por eso, por estas razones, tenemos que suplicar el verdadero don de la esperanza. Porque, repito, el hecho de que seamos religiosos, ustedes y yo, no significa que estemos vacunados, como se dice. No significa que estemos ya a salvo de una esperanza puramente humana, de una esperanza puramente mundana. Mi comunidad, la Orden de Predicadores, ya conoció esa crisis, la crisis de la mundanidad. Fuimos fundados el año 1216, hace un poco más de 800 años, vamos a cumplir 810 años. Y en ese primer siglo tienes unas luces impresionantes, una santidad impresionante. Santo Domingo, Santo Tomás, San Alberto Magno, San Jacinto de Polonia, el venerable Humberto, maestro de la orden y gran teólogo de la vida religiosa, y muchos más. Pero cuando llega el siglo siguiente, cuando llega el siglo XIV, fuimos fundados en el siglo XIII, cuando llega el siglo XIV, es evidente la decadencia, la relajación
de la vida religiosa dominicana en muchos aspectos. Prácticamente solo a finales del siglo XIV, gracias entre otras personas a la querida Catalina de Siena, viene como un despertar, y hay un santo muy bello, muy grande de ese final del siglo XIV, que es el beato Raimundo de Capua, que empieza un movimiento interno de renovación, impulsado entre otras cosas por el ejemplo que había dado Catalina, y el siglo XV vuelve a ser un siglo bueno, podríamos decir, para nosotros dominicos. Siglo XVI en general bastante bien, siglo XVII otra decadencia. Entonces nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos que orar porque la esperanza mundana también sabe ponerse hábito. La esperanza mundana también sabe ir a misa. Y la esperanza mundana solamente se puede superar con una vida de discernimiento, humildad, penitencia y mucha oración, pidiéndole a Dios que nuestra esperanza sea verdaderamente esperanza fundada en la gracia del Espíritu Santo. Lo mismo hay que decir de las otras dos virtudes teologales. Uno puede cambiar la caridad por simpatía. Uno puede cambiar la caridad solamente por ser buena persona, por ser agradable, por tener muchos amigos. Y hay toda una ciencia de cómo caer bien. Y uno puede seguir ese camino, el camino de aprender a caer bien, aprender a ser agradable, aprender a tener mucha popularidad. Y se puede confundir el impacto del Evangelio con la popularidad. La tentación es fuerte en el tiempo de las redes sociales. En las redes sociales uno puede confundir impacto del Evangelio con popularidad. Hay un meme, sabemos lo que son los memes, hay un meme que es ya bastante antiguo, que presenta el Twitter de Jesús, cuando se llamaba Twitter, ahora lo quieren llamar X. El Twitter de Jesús. Eso es buenísimo, que deberían volver a publicarlo y yo no lo guardé. El Twitter de Jesús mostraba cómo empieza Jesús. Hasta los 30 años tiene como que 2 seguidores, María y José. Luego, después del bautismo y del desierto, empieza a crecer el número de seguidores, poco a poco. Cuando empiezan los milagros, miles y miles y miles de seguidores. Crece el número de seguidores. Multitud de seguidores tiene Cristo. Cuando Cristo dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. ¿Qué pasó con los seguidores? Se van para abajo y quedan únicamente 12. El meme muestra eso, que quedaron únicamente 12. Y eso es muy significativo. Luego sigue la historia con la pasión y cómo con la pasión se queda otra vez prácticamente sin seguidores. Por ahí María Magdalena, María, la Virgen Santísima, San Juan, 3 o 4 seguidores. Es muy importante no enamorarnos de los seguidores. Es bueno, en principio es bueno ser populares. Eso se puede poner al servicio del Evangelio. Pero fíjate la expresión que utilizo. Se puede poner al servicio del Evangelio. Porque es que también puede ser un servicio al ego. Y también puede ser un servicio a la economía. Hay gente que está ganando miles y miles y miles de dólares en sus redes sociales. Y tenemos el caso de predicadores, tanto laicos como sacerdotes, que saben cuáles son los temas que van a producir muchos likes, mucha aprobación,
muchos comentarios, muchos seguidores, y se especializan en volver una y otra vez a esos temas polémicos muchas veces, simplemente para asegurar que hay muchos más seguidores y por consiguiente mucho más dinero. El corazón humano está lleno de trampas. Jeremías 17. No hay nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Por eso, nosotros tenemos que conservar una actitud prudente y distante frente a los aplausos del mundo, frente a la popularidad, frente a la prosperidad, frente a todo aquello que es parte de la esperanza mundana. Y mientras tanto, orar y discernir. Orar para que venga a nosotros el verdadero don de la esperanza. Una esperanza que muchas veces va a aparecer como un acto de locura, como parecía loco que Pablo y Silas cantaran en la prisión allá en Filipos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una E que la he dibujado lo más bonito que pude. Esa es la E de la esperanza y la E del Espíritu Santo. Y alrededor tenemos unos temas que son los que vamos a recorrer ahora. ¿Cómo aparece la esperanza conectada con el Espíritu Santo? Pues empezamos por el hecho de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es ungido. Sabemos que la palabra Cristo, que en griego se dice Christos, quiere decir ungido. Cristo es el ungido. ¿Con qué unción? Con la unción del Espíritu Santo. Lectura importantísima aquí, Lucas capítulo 4. Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús se presenta como el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. La acción de Jesús es inseparablemente la acción del Espíritu. Esta acción del Espíritu causa un impacto muy grande en la gente, muy grande. Hay una frase única porque solo está en un evangelio, está en San Lucas, en el capítulo 6. Dice el evangelista, de Él, es decir, de Jesucristo, de Él salía una fuerza que sanaba a todos. Jesucristo lleva la unción del Espíritu a todos. Jesucristo hace presente la gracia del Espíritu, la acción del Espíritu. Esto es muy importante porque entonces las acciones de Jesús tienen el perfume de la unción. Recordemos que los Christoi, los ungidos en el Antiguo Testamento, eran los reyes. A los reyes era a quienes se ungía. Y el aceite que se utilizaba era aceite de oliva, pero era aceite al que se le agregaba mirra, aloe, y se les agregaban perfumes, aromas, de tal manera que el rey utilizaba esa unción que era única de él. Nadie más estaba autorizado para utilizar esa unción. Es el aroma del rey.
es el perfume del rey, solo él lo puede utilizar. Así sucedía en el Antiguo Testamento. Pues bien, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que tiene esa unción única y por donde él va pasando va dejando ese aroma de misericordia, perdón, sanación, aroma de amor, de gracia. El apóstol San Pedro, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, expresa ese caminar de Cristo con estas palabras: pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el demonio. Cristo lleva ese perfume de gracia, perfume de amor, perfume de liberación a todas partes. Y por eso pasamos a esta segunda parte. Cristo despierta admiración. En algún lugar del Evangelio, la gente exclama: nunca hemos visto algo así. Nunca hemos visto algo así. En el Evangelio de Marcos, cuando cura a un tartamudo que no podía oír, la gente exclama: todo lo hace bien. Es muy hermoso el adverbio que se utiliza en el texto del Evangelio. El adverbio que se utiliza es kalos. Kalos en griego significa bueno, pero en primer lugar significa bello. Por ejemplo, caligrafía. La caligrafía es la escritura bella. Caligrafía, kalos. De manera que kalos quiere decir lo bello y quiere decir también lo bueno. Propiamente la palabra para decir bueno es agathos. Kalos, agathos, bello y bueno. Pero en el tiempo de Jesús, en este griego popular, griego koiné, se utilizaba la palabra kalos para decir lo que es a la vez bueno y bello. Entonces la expresión que utiliza la gente en su admiración es kalos, panta. Panta es todas las cosas, neutro plural. Pepoyeken, verbo poyo, que significa hacer. Todas las cosas las hace bien. Kalos panta pepoyeken. Pero también significa lo hace todo bellamente. Ese bellamente, que es un adverbio en español, bellamente es también una traducción de kalos. Es admiración. La admiración frente a algo que es bueno, pero repito, que es bueno y que es bello. Bello y bueno. Todo lo hace con belleza. Algo así como tiene estilo. ¿Qué manera de hacer las cosas bien? No es solo que es bueno, es que lo que hace es bello. La gente siente admiración. Admiración. La belleza es muy importante en la Biblia, más de lo que es en nuestro tiempo. No olvidemos el Salmo 45, que exalta la belleza del Mesías. Empieza este salmo con estas palabras: me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Y empieza a describir el rey: eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente.
En muchos de nuestros países y en mucho de nuestra cultura es muy raro elogiar la belleza de un hombre, excepto en contextos un poco claros. Es muy raro elogiar la belleza de un hombre, pero aquí en la Biblia, elogiar la belleza de un hombre, como es elogiar la belleza del Mesías, es mostrar admiración por la armonía que hay en esa persona. No es simplemente bueno, es bueno y es bello. Es bello lo que hace. Ese es Jesús, el que despierta admiración. Una admiración que llega al punto de querer proclamarlo rey. Ya querían proclamarlo rey. A ver, ya es que este es. Hay una gran alegría en la gente. La gente se alegra, se llenan de gozo, experimentan los milagros, escuchan una sabiduría tan grande y un modo de hablar que es a la vez tan comprensible, tan profundo y tan hermoso, que a la gente se le olvida comer. Ni siquiera comen, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando describe la multiplicación de los panes. Llevan 3 días conmigo, van a desfallecer de hambre. A la gente le parece tan delicioso el pan de la palabra de Cristo, tan delicioso, que olvidan el pan material. También los guardias del templo de Jerusalén dicen: nadie ha hablado como él. Los sumos sacerdotes mandaron a la guardia del templo para que atraparan a Jesús. Y fueron, pero cometieron un error. Lo escucharon. Cuando empiezan a escucharlo, ya no pueden apresarlo. Su palabra es demasiado sabia, demasiado hermosa, demasiado profunda. Su palabra es entendible, se le puede entender, tiene autoridad, dice la gente. La gente se queda admirada. Este tiene autoridad, este es distinto. Claramente esta admiración y esta alegría son una fuente de esperanza. Si querían nombrarlo rey, es porque veían en él un líder distinto. Si querían nombrarlo rey, es porque había nacido en ellos la esperanza. Encontrarse con Jesús abre un capítulo distinto en la vida de las personas. Encontrarse con Jesús hace que las personas puedan marcar antes y después. Observa lo que le sucede a la mujer samaritana, la de Juan capítulo 4. Esta mujer tiene un pasado de pecado. Ha habido varios hombres en su vida. Ya va por el 6º esposo. Tiene un pasado complicado, oscuro. Se encuentra con Jesús. Mira la manera como habla ahora. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Esa pregunta, ¿no será este el Mesías?, está indicando admiración, alegría, esperanza. Esperanza. Cristo despierta la esperanza. Para aquellos que están en sombra de muerte, Cristo despierta la esperanza. Entonces las cosas sí pueden ser distintas. Un hombre llevaba 38 años paralítico, 38 años al pie junto a la piscina de Betesda, 38 años. Llega Jesús
todo cambia. Levántate y anda, toma tu camilla, ponte a andar. Cristo marca un antes y un después. La vida del leproso, la vida de los leprosos, es una especie de muerte en vida. La condición de los leprosos era peor que una condena a muerte. El leproso lo perdía todo. Perdía su familia, su trabajo, perdía su dignidad y sus amigos. Excluido de la sociedad, no le quedaba otra posibilidad sino irse muriendo poco a poco hasta consumirse. No tiene esperanza, pero Jesús habla de tal manera que uno de estos se atreve a gritarle: si quieres puedes limpiarme. Jesús estaba predicando, esto está en el Evangelio de Marcos. Jesús estaba predicando. Cuando terminó de predicar, había nacido tanta esperanza, una llama de esperanza en el corazón de ese pobre leproso. Y se atreve a decirle: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué había en la palabra de Jesús? ¿Cuánto amor había en la palabra de Jesús? ¿Cuánta verdad, cuánto poder había en la palabra de Jesús para que este hombre se atreviera a hacer esa súplica? Yo quiero destacar algo de ese pequeño pasaje. Ese hombre con esa súplica estaba tomando un riesgo. La ley de Moisés decía que él no debía acercarse a nadie. Nadie debía acercarse a él. La súplica que él hace es un tremendo riesgo. Imaginémonos por un instante que él le hubiera dicho a Cristo: si quieres puedes limpiarme. Imaginémonos lo que no sucedió, que Jesús lo mira en la distancia, se da cuenta que es un leproso, se da cuenta que la ley de Moisés dice: él allá, lejos, yo acá, y sin responderle nada se voltea la espalda y se va. Imagínate cómo hubiera quedado ese hombre. O sea, él estaba corriendo el riesgo de un no. Él estaba corriendo un riesgo. Pero la respuesta de Jesús sobrepasó todo lo que él podía esperar. Es que no solamente lo curó, sino que para curarlo se acercó a él y lo tocó. Lo que no se suponía posible en la ley de Moisés. Ahora miremos a los que están alrededor en esta escena. Piensa como judío, por favor. Piensa el momento incómodo. Un leproso. Leproso, tú no existes. Es que no has entendido. Tú no existes, tú no cuentas, tú no vales. Pero él ha gritado. Él ha levantado su voz. Tú no existes. Sí existo, ha levantado su voz. La palabra de Cristo me asegura que yo sí existo y por eso grito. Si quieres puedes limpiarme, y aquí está Jesús. Un momento de silencio tenso. ¿Ahora qué va a hacer? Moisés dice que lo que tiene que hacer es irse y dejar al leproso, que para eso es leproso. Usted no existe, Señor, no existe. Y en ese momento, Jesús da unos pasos. Esto es muy conmovedor. Jesús da unos pasos hacia el leproso. Cuando pasan esas cosas en la vida real, cuando sucede algo que para ti era totalmente imposible de imaginar, la mente humana procesa eso como en cámara lenta.
Entonces tú imagínate a Jesús dando un paso, 2 pasos. Se está acercando al leproso. Y únicamente dice la palabra, quiero. Y lo toca. Y todo el mundo mira lo que está pasando. Y este hombre queda curado. Este hombre queda sano. Imagínate lo que produce eso. Pero si era un caso perdido. No, no es un caso perdido. Jesús puede con todo. Eso despierta una esperanza inmensa. Si Jesús pudo con ese leproso, Jesús puede conmigo. Jesús puede con mi lepra. Jesús puede con mi pecado. Jesús puede. Él es el Señor, Él es poderoso. Él puede. Jesús es poderoso. Mira lo que hizo. Yo me imagino a la gente volviendo a su casa, rascándose la cabeza y hablando unos con otros y diciendo, oye, ¿tú también viste lo que yo vi? Que sí lo vi. Pero ¿viste que se acercó? Sí. ¿Y lo curó? Sí. Imagínate lo que eso despierta. Entonces hay uno que puede cambiarme. Entonces la vida puede ser otra cosa. La unción poderosa de Jesucristo despierta la esperanza. Entonces mi vida puede ser otra cosa. Tenemos otros ejemplos de personas que corrieron grandes riesgos, así como hizo el leproso. Entre tantos, yo quiero recordar a aquella mujer pecadora pública que entró a la casa de un hombre conocido, Simón el fariseo. Ella sabía perfectamente cuánto la detestaban, cuánto la despreciaban en esa casa. Imagínate, el fariseo que se considera puro, y entra esta mujer que es como la encarnación del pecado. Ella sabía cuánto la podían detestar en esa casa, pero entra porque está Jesús. Sin Jesús no hubiera entrado. Entra porque está Jesús. Haciendo caso omiso, como si no hubiera nadie más, se arroja a los pies de Cristo. Está haciendo el peor ridículo de su vida. Está exponiéndose públicamente, pero a ella no le importa nada. Ella solo tiene su confianza puesta en Cristo. Todas las acciones que realiza esa mujer, absolutamente todas, son reprobables según el modo de pensar judío. Que ella entre sin ser invitada. Una mujer en una comida de hombres. No se nos olvide que en la costumbre de aquel tiempo los hombres comían aparte, las mujeres aparte. Una mujer entra en el lugar de los hombres. Es una pecadora en casa de un fariseo. Además, explota en llanto, lo cual siempre es incómodo. Pero todavía hay otro rasgo que lo hace más difícil de entender el gesto de ella. Está besando los pies a Jesús. Dentro de esa cultura, los pies tienen una connotación bastante erótica. Besar los pies raya en la pornografía en aquel tiempo. El libro de Ruth nos presenta cómo esa mujer moabita, llamada Ruth,
en un plan que solo podemos llamar de seducción, se acuesta a los pies del dueño de casa que se llamaba Booz. Otras traducciones dicen Boaz. A los pies. Los pies tienen una característica bastante sensual, por no decir incluso erótica. Y esta mujer está besando en público los pies de Jesús. La escena no puede ser más incómoda. Ella está tomando todos los riesgos. Todos los riesgos. Es como si quisiera presentarle a Jesús toda su afectividad, toda la sensualidad torcida, desviada que ella ha tenido. Se la quiere presentar a Jesús. Sin duda, como el leproso le presentaba la lepra a Jesús, esta mujer le presenta la sensualidad a Jesús. Está corriendo todos los riesgos. Bastaba con que Jesús le dijera, retírate, y ella hubiera tenido el día más vergonzoso, el día más triste de toda su existencia. Pero ella corre ese riesgo. ¿Por qué corre ese riesgo? Porque Jesús ha despertado en ella esperanza. Es como si ella presintiera, Él no me va a echar fuera. Los demás, todos los demás de la casa, quisieran sacarme a patadas, quisieran sacarme con gritos y con insultos, pero Él no me va a hacer eso. Él es distinto. Él me va a entender. Él me va a recibir. Imagínate cómo es Jesús para que una persona así corra todos los riesgos, todos, con la certeza, Él no me va a sacar, Él no me va a rechazar. Jesús despierta la esperanza. Jesús hace que esta mujer diga, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, pero Él no me va a rechazar, yo sigo. Ese es Jesucristo. El último ejemplo que quiero dar es el del centurión. Así como aquella mujer, por ser pecadora y por todo lo que hizo, podía temer un rechazo, así también el centurión. ¿Tú te imaginas cuántas vueltas en la cabeza dio el centurión antes de mandar a uno de sus soldados o a uno de sus criados para que le pidiera el favor a Cristo? Acuérdate que el centurión no fue en persona, él no fue. Él luego explica por qué no se consideró digno. Pero antes de mandar a ese mensajero, ¿cuántas vueltas dio en la cabeza? ¿Te imaginas qué fue lo que él pensó durante ese tiempo? Durante ese tiempo el centurión pensó, yo soy romano, este es judío. ¿Cuántas veces, mientras él iba por los caminos de Galilea, los judíos lo habían escupido? La manera típicamente judía de mostrar en público el desprecio a una persona es escupirla. Tengo el caso de sacerdotes amigos que pasando por algunos lugares de la ciudad actual de Jerusalén, los han escupido. Van con su hábito o van con su sotana. Y algunos judíos, especialmente de la tendencia ultra ortodoxa, se acercan y escupen a la persona. Este centurión
seguramente había visto esa escena, tal vez le había pasado a él mismo. Él sabía que lo odiaban muchos judíos, no todos, pero muchos. Él sabía que él representaba la idolatría. Y es que los romanos no escondían su idolatría, hermanos. Cuando los romanos iban a entrar en un lugar, lo que iba delante era el águila imperial, lo que llamaban la tésera. Iba el águila. ¿Tú te imaginas para un judío cuánto odio, frustración, rabia producía ver esa maldita águila entrando? Y detrás de esa águila el centurión. ¿Cuántas vueltas dio en su cabeza el centurión? ¿Qué hago con este hombre que se me está muriendo aquí en la casa? Este hombre que se retuerce y grita de dolor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues parece que este Jesús sana a la gente. ¿Qué hago? ¿Pero qué le voy a pedir ayuda a él? Me tiene que odiar. Él tiene que rechazarme. ¿Qué hago? Lo que quiero destacar en estas historias es que algo tenía Jesús. Algo tenía Jesús que hacía que, a pesar de que parecía imposible, el centurión dijera: pues yo voy a correr este riesgo. Era un riesgo. Hubiera podido acabar muy mal. Él mandó a su criado: tengo en casa un criado que sufre mucho. Así empieza el discurso. Sin duda, el centurión había preparado un discurso más largo y se lo había enseñado al mensajero. Tú empiezas diciéndole: tengo en casa un criado que sufre mucho, y seguían otras palabras con seguridad. Pero Jesús no dejó que siguiera el discurso. Apenas escuchó: hay uno que está sufriendo, dijo: yo voy a curarlo. Jesús despierta una esperanza que llega hasta nuestro tiempo, una esperanza que también tenemos que vivir nosotros. El apóstol San Pedro dirá: Él nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Él hace nacer la esperanza. He sido un religioso mediocre. He repetido muchas veces los mismos pecados. He usado mal el sacerdocio. He descuidado la predicación. He maltratado a mucha gente. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Pero yo sé que Él, que aceptó al centurión, me va a aceptar a mí. Él, que liberó a la Magdalena, me puede liberar a mí. Ese es el señorío de Dios. El Espíritu Santo no solamente estaba actuando en Jesús y a través de Jesús, el Espíritu Santo también actuaba en la gente. Cuando ese centurión dice: pues yo voy a ir a buscar a Cristo, y si me echa afuera, que me eche, pero yo voy a ir a buscarlo. ¿Quién persuadió al centurión de que fuera a buscar a Cristo, a pesar de que parecía imposible recibir una respuesta positiva? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que infunde esta certeza: Dios es Rey, Dios es Señor, por encima de mis pecados, por encima de mi mediocridad, por encima de mi miedo, por encima de mi reincidencia, por encima de todo, Él es el Señor. Así obra el Espíritu Santo en nosotros, produciendo la esperanza.
por encima de todo, Él es el Señor. Por encima de todo, yo pongo mi confianza en Él. Eso lo hace el Espíritu. Por encima de todo. Los ejemplos son muchos y no solo en los evangelios. Acuérdate que Cornelio, el del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, no era judío. Era un prosélito, pagano simpatizante del judaísmo. Y así como el centurión le mandó un mensaje a Jesús, Cornelio le mandó un mensaje al apóstol Pedro. Y el mensaje fue: ven a mi casa, ven. Yo no soy judío, pero ven. ¿Qué trae ese señorío de Dios? ¿Qué trae el Espíritu? Una experiencia personal. Así es como brota la esperanza. Una experiencia personal. Él me ha tocado. Él ha tocado mi corazón, como nadie podía hacerlo. Como nadie podía hacerlo. La experiencia personal deja un sello imborrable. Yo sé que es verdad. Amigos, recordemos las palabras que dicen los apóstoles en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros no vamos a dejar de contar lo que hemos visto. Y la primera carta de Juan dice eso también. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos, experiencia personal, lo que tocaron nuestras manos. O lo que dice Pedro en su carta: nosotros estuvimos con Él en la montaña. Nosotros sabemos que eso es así. Y por eso, para crecer en la esperanza, hay que crecer en la experiencia personal. Tócame, Señor, tócame. Necesito que me toques tú. Necesito tus ojos, necesito el acento de tu voz, necesito el abrazo. ¿Saben que hay una tradición muy bonita, no demostrada? En el Evangelio de Lucas se dice que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio, lo abrazó y le dijo... Y dijo a la gente: el que no se haga como este niño. Bueno, resulta que hay una tradición que dice que ese niño se llamaba Ignacio. Ignacio. Y ese niño después llegó a ser obispo. Ignacio de Antioquía. El abrazo de Jesús sostuvo a Ignacio de Antioquía en las semanas o meses de tortura que soportó antes de que lo arrojaran a las fieras en el circo romano. El abrazo de Jesús, el inolvidable abrazo de Jesús, sostuvo a Ignacio cuando ya era un hombre grande, ya era obispo. Porque el abrazo de Jesús no se puede olvidar. La voz de Jesús no se puede olvidar. Es necesario, hermanos, que pidamos al Espíritu Santo esta experiencia del amor. Hay un canto de la Renovación Carismática en mi país que dice: enamórame de ti. Enamórame de ti. Que yo me sienta amado. Que yo también me llame Ignacio, o sea,
que yo también sienta tu abrazo. De tal manera que cuando la soledad me abrace, sea más fuerte tu abrazo, Jesús. Cuando la tortura me asfixie, que sea más fuerte tu abrazo, Jesús. Que yo sienta tu abrazo. Incluso si me pasa lo que le pasó a San Policarpo, que las llamas lo abrazaron porque lo quemaron vivo. Que yo sienta primero tu abrazo. El Espíritu Santo, vamos terminando, hace otras dos cosas maravillosas con las que despierta la esperanza. San Pablo le da varios nombres al Espíritu Santo. Uno de los nombres es Espíritu de revelación. Y Pablo dice: yo he recibido revelación del plan de Dios. Eso lo cuenta en Efesios capítulo 2. Bueno, desde el capítulo 1, porque los lunes, en las vísperas, hay un cántico. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen en Cristo su cabeza, las del cielo y las de la tierra. El Espíritu Santo me revela el plan. Y por eso el Espíritu Santo da una sabiduría que viene de lo alto, de la cual habla San Pablo en 1 Corintios 2. Una sabiduría de lo alto para leer los acontecimientos, no simplemente como choque de intereses o de fuerzas, sino como desarrollo del plan de Dios. Esto es característico de los 7 dones del Espíritu, es característico sobre todo del don de ciencia, el don de ciencia. Y hay que pedirle a Dios el don de ciencia para poder leer los acontecimientos de mi familia, de mi comunidad, de la iglesia, del mundo. El Espíritu es espíritu de revelación. Y ese espíritu de revelación es muy importante para el don de la esperanza, porque acuérdate que son 2 misiles, el misil de la decepción y el misil de la persecución. Y el misil de la persecución trata de producirte perplejidad, inseguridad, confusión. Por eso, la revelación del plan te mantiene sosegado, te mantiene sereno en medio de los combates de la iglesia y del mundo. La revelación del plan. Y si tú te mantienes sereno, tú puedes repetir esa frase: Dios está al control. Esto no sale del plan de Dios, esto está en las manos de Dios. Y así mantienes el don de la esperanza. Por último, amigos, el Espíritu Santo despierta, hace posible una comunidad fraterna, que es un oasis en medio del desierto de esta vida. Nuestras comunidades no son perfectas, claro que no. Pero hay momentos tan fraternos que son un consuelo. El compartir, el reír, el llorar, el saber que estamos haciendo el mismo camino. Eso nos da esperanza y eso lo produce el Espíritu. Esto no debemos mirarlo solamente cada uno con respecto a su propia comunidad. Yo, por ejemplo, no soy carmelita, mensajero del Espíritu Santo, pero yo me siento comunidad con ustedes y me he sentido recibido en comunidad, con las limitaciones que tiene mi idioma, pero yo me siento recibido.
me siento en comunidad y yo miro lo que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes, me trae alegría, me trae esperanza. Así nos animamos unos a otros. Esto lo dice San Pablo en Romanos capítulo 1. San Pablo dice: he tenido el deseo de ir a visitarlos a ustedes, habla de los romanos. He tenido el deseo de ir a visitarlos para comunicarles algún don, o mejor, para que intercambiemos dones. Eso lo hace el Espíritu. Y esa fraternidad nos anima. No encontramos perfección en esta tierra. Ni ustedes en mí, ni yo en ustedes. Pero, hay tanta obra de Dios que yo veo en ustedes y que ustedes verán en otras personas, que eso despierta esperanza. Dios está haciendo cosas en Brasil. Dios está haciendo cosas en su pueblo. Eso despierta esperanza y esa es la obra del Espíritu. Y luego, la dimensión misionera. Hay gente que se está entregando por el Evangelio. Quiero terminar recordando a una joven laica colombiana. Esta mujer ha servido como voluntaria en una misión católica, por supuesto, en África. Ella está gastando su juventud en África, ayudando a anunciar el Evangelio. Ya eso trae esperanza. Pero hay algo muy impresionante de esta joven. Muchos lugares de África son muy violentos. Por una confusión que se presentó en el lugar donde ella estaba viajando junto con otros misioneros, le dispararon al automóvil, un jeep. ¿Se oye esa palabra aquí? Un jeep. Le dispararon, unos guerrilleros le dispararon al carro de ella. A ella la hirieron, le destrozaron el pie, propiamente perdió el pie, tuvo que ser operada, hospitalizada en España varios meses, luego fue a Colombia. Me parece que le quedó una parte del pie, pero casi sin movilidad. Se imaginarán la cantidad de cosas que han tenido que hacerle, ortopedia, terapias. Este año volvió a África, porque todavía hay que anunciar el Evangelio. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace posible que esta mujer, que no es religiosa, no es su vocación, quién hace posible que esta mujer, después de pasar por semejante trauma tan terrible, que incluye el daño de su cuerpo, vuelve a ese lugar para seguirle contando a los niños africanos que Jesús es el Señor? ¿Quién la mueve a ella para que haga eso? Para que otra vez vuelva a ese sitio, con la posibilidad de que en otro disparo acaben con la vida de ella. ¿Quién hace posible eso? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Cuando yo conozco personas así, me doy cuenta de lo cómodo y de lo mediocre que yo soy. Y me doy cuenta de qué injusto es
que yo me queje de tantas tonterías, que yo me queje de cosas tan pequeñas, cuando hay personas que ya han perdido un pie por el Evangelio y con el otro pie siguen predicando. El Espíritu del Señor está vivo. El Espíritu del Señor obra en nosotros. Y el Espíritu del Señor nos sigue llamando a una vida recta, a una vida santa, a una vida humilde, orante y fecunda. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.